Política y Sociología actualmente es una de las pocas que se ofertan en tercer nivel en el país. Cuenta con el marco normativo y académico necesario, enfatizando en los campos aplicados de la ciencia política y social. El profesional en política y sociología requiere capacitarse en competencias, en el campo del conocimiento, la formación teórica para el análisis de la realidad conflictiva y sus soluciones, en el campo de los saberes, la formación en planificación y prospectiva del poder. ¿Y qué mejor espacios que estos que se han perdido para fortalecer mentes y almas revolucionarias, no solo desde las aulas, sino también desde las calles? A través de los años, la Escuela de Sociología se la ha querido destruir, pisotear, desde todos los puntos estratégicos encontrados, ya sea desde adentro o desde afuera. Es necesario recapacitar que el único fortalecimiento que tenemos como escuela es recuperando espacios perdidos, espacios que cuestan retomarlos, pero que son necesarios. Recordemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Doy paso a Paola, la organizadora, para que nos presente. Gracias. Bueno, más bien comencemos un poco. Las intervenciones están de la siguiente forma. Va a comenzar el profe Daniel Benzi, que un poco ha denominado su tema como geopolítica y geoeconomía de la integración, digamos, en América Latina. Después la profesora Diana, con la que hemos tratado sociología de género, y a partir de lo que se despliega la necesidad de articular muchas categorías y de transgredir otras, ¿no?, tales como el concepto de Estado-Nación, y ella va a ser, desde esta perspectiva de género también, la cuestión de Medio Oriente, con Palestina e Israel. Después viene el profesor Mario, el populismo, lo nacional popular y la constitución del pueblo, y un profe que ha regresado acá, que es súper bacán que esté aquí, el profesor Cristian Arteaga, que va a tratar los discursos hegemónicos contemporáneos. Sí, cada uno tiene más o menos 20, 25 minutos. Sí, sí. Y sigan, ¿no? Sí. Tú me avisas. Pero si se pasan, no importa, no les vamos a cortar. No se preocupen. Comencemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros, a los compañeros de octavo semestre por invitarme a compartir ese espacio. En mi exposición voy a tocar brevemente 3 puntos, tratando de articular mi punto de vista acerca del tema que nos convoca, las perspectivas del Estado-Nación, con los temas que yo más trabajo, la geopolítica y la geoeconomía de la integración, adelantándome con los cursos, con las clases que hemos perdido, que veo que aquí está más o menos todo el grupo de octavo. Exactamente. Y utilizando un artículo que acabo de escribir para una publicación italiana. Algunos comentarios antes de empezar. En términos generales, yo le digo que no comparto mucho, diría casi nada, un poco de la visión de nuestro actual presidente de Ecuador, pero suscribo de manera plena cuando él, de forma gráfica y muy eficaz, dijo en 2006, creo más o menos, que no vivimos un cambio, una época de cambios, sino un cambio de época. Sin embargo, a diferencia de lo que a mí me da la impresión, piensa el presidente, este cambio de época para mí se configura en una verdadera encrucijada, es decir, no sabemos si vamos para mejor del presente o del pasado. Y a decirlo en toda franqueza, también estoy convencido de que desde el pensamiento crítico no estamos equipados todavía, ni conceptual, ni políticamente, para enfrentar, para pensar y accionar de manera eficaz frente a la enorme magnitud de esta encrucijada. A este propósito, siempre recuerdo cuando en 2009 estaba en un congreso en La Habana. Y ahí por primera vez conocí físicamente un poco el gota de la izquierda latinoamericana,
y durante su intervención, Emir Sader en ese momento era el jefe de Claxo, decía: no existe solo la teoría de la crisis, sino la crisis de la teoría. Y a partir de este punto, creo que a raíz de la experiencia que vivimos en los últimos 15 años con esos gobiernos llamados progresistas o radicales, etc., la confusión se ha acrecentado, no ha ido disminuyendo. Desde un nivel micro, pienso en la reforma universitaria, hasta un nivel más macro. Por ejemplo, ¿qué balance hacer acerca de esos gobiernos llamados progresistas, o incluso en un nivel aún más amplio, cómo posicionarnos frente a lo que se nos viene encima, un mundo multipolar, ya no bajo una hegemonía única estadounidense que todos quisimos, apoyamos, sin embargo parece que se está configurando de manera totalmente distinta de cómo lo pensamos en su momento. Yo creo que todo eso nos impacta, y sin embargo yo en lo personal me siento bastante confundido y con dificultad para posicionarme. El primer punto, las perspectivas del Estado-Nación o el Estado-Nación en cuestión. De manera seguramente no escolástica ni ortodoxa, en términos muy generales, les confieso que yo me adhiero a la línea de interpretación propuesta por Brodel en su momento, y algunos otros antes de él y después de él, acerca de la contemporaneidad y profundísima imbricación entre los surgimientos de los Estados-naciones y el surgimiento del capitalismo como sistema histórico. Y una imbricación que tiene que ver más con los surgimientos de los Estados-nación y lo que en ese entonces era más bien un capital no de tipo industrial, sino más bien mercantil o aún más financiero. Eso para decir que yo adhiero en este caso de manera particular a un enfoque sistémico, entre comillas, que si por un lado tiene la ventaja de ofrecer y de tener un poco la perspectiva del todo, evidentemente por el otro lado corre el riesgo de perder a cada paso la especificidad de los diferentes moldes y pasajes históricos de la forma Estado-Nación frente a sus evidentes rupturas y continuidades. Pero en este caso, en este momento de crisis, yo sigo suscribiendo plenamente la célebre fórmula brodeliana para quien el capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado. ¿Por qué? Porque otra vez, brodelianamente, estoy convencido de que el capitalismo no es para nada el reino del mercado o de la economía de mercado, sino el antimercado. Es decir, el capitalismo vive y puede sobrevivir solo cuando logra ampararse frente a lo que realmente podría ser la libre competencia. Y para lograrlo y seguir acumulando ganancias, además de ser eficientes, listos, hábiles y por supuesto tramposos, los capitalistas, los verdaderos capitalistas, siempre han necesitado de la fuerza bruta o de la fuerza mediada por el derecho, que históricamente proporciona la autoridad política y de manera específica a lo largo de unos 4-5 siglos ha proporcionado el Estado-Nación probablemente como la forma más eficiente. Al revés, las autoridades políticas siempre han necesitado de los servicios de los capitalistas y especialmente de esa forma de capital usurero que llamamos capital financiero, que parece que lleva la batuta hoy en día para explicar la crisis.
Lo anterior para mí quiere decir simplemente que las relaciones variables e inestables entre estados, naciones y capital hasta el momento han sido, y en mi opinión siguen siendo, absolutamente fundamentales para el funcionamiento del capitalismo como sistema histórico. Y especialmente para uno de los elementos claves sobre el cual descansa el capitalismo, lo que tiene que ver con el control y la reproducción de la explotación y apropiación de los frutos del trabajo. Lo cual a todas luces de ninguna manera no significa que los estados-nación son simples instrumentos de las burguesías. Es evidentemente algo muy complejo que no puedo abordar en ese espacio, pero lo que sí yo quiero remarcar es que ambos siempre se necesitan, aunque no se aman. Esto visto desde la perspectiva de la emancipación, ¿en qué se refleja? En que todas las experiencias que han querido superar al capitalismo, primero, por tomar el control del Estado, o lo que a la postre es lo mismo, de todas las experiencias que desde el Estado han tratado de limitar la brutalidad del capitalismo, reformándolo, y que de manera transitoria, en algunos momentos históricos incluso lo han logrado, siempre ha llegado a un callejón sin salida. Estoy pensando en la socialdemocracia europea, en su momento de auge, en las experiencias del socialismo real, pero sobre todo en las experiencias de los gobiernos surgidos de los movimientos de liberación nacional tras los procesos de descolonización y de colonización formal. En ese sentido me parece muy interesante recordarles que la forma Estado-Nación a los países recién independizados en este siglo siempre ha sido impuesta por los ex colonizadores, aun cuando, sobre todo para las experiencias africanas y asiáticas, no existían los elementos mínimos para explicar la necesidad de asumir la forma del Estado-Nación. Segundo punto que voy a tocar, Estado-Nación y neoliberalismo. La época neoliberal evidentemente ha reconfigurado las relaciones entre estados y capital por un lado, pero también desde mi perspectiva entre lo que de manera muy aproximada podemos llamar capitales nacionales por un lado y capitales multinacionales y transnacionales por el otro. Sin embargo, a pesar del discurso, yo creo que el neoliberalismo hegemónico, es decir, el neoliberalismo realmente existente, no el de los manuales o de los discursos políticos, nunca se planteó seriamente la desaparición del Estado-Nación, sino más bien su reformulación, la reformulación de sus funciones y la reconfiguración de algunos de sus actores claves vis-a-vis al capital. Los resultados, como sabemos, han sido muy dispares alrededor del globo. Sin embargo, lo que sabemos es que en esta parte del mundo que llamamos América Latina, pareció en algún momento haber conseguido plenamente sus resultados. Y es por ello quizás que desde la izquierda, sobre todo la más enganchada a la historia, a las experiencias de los años 60 y 70, en el crepúsculo del neoliberalismo pensamos en el retorno del Estado-Nación, ahora en algunos casos bajo la forma plurinacional, que sin embargo no termina de cuajar en ningún lado, como una condición necesaria, aunque no suficiente, para retomar el sendero de la emancipación política, económica y social. Y es por ello creo que en algún momento o hasta la fecha nos aliamos y hasta militamos con los gobiernos progresistas, al mismo tiempo que empezamos a ponerle la etiqueta post a casi todo por no tener nuevas palabras para nombrar las cosas. Una de estas fue precisamente el Estado post-neoliberal.
¿Qué balance traer al cabo de 15 años de gobiernos progresistas y de reconfiguración del Estado-Nación? Yo creo que cada quien tenga que sacar sus cuentas con su historia intelectual, política. Para mí, yo vine a América Latina, de hecho, y estoy en América Latina para conocer precisamente el post-neoliberalismo, que todavía no logro entender. Para mí, al cabo de 15 años, están claras básicamente dos cosas. La primera, para decirlo con un sociólogo venezolano que aprecio mucho, Edgardo Lander, en primer lugar, que la experiencia neoliberal evidentemente nos demuestra en estos días que no ha sido simplemente la aplicación de algunas políticas económicas que se podrían invertir para volver a empezar donde estábamos hace 20 años. Sigue Lander, 2 décadas de neoliberalismo han transformado profundamente nuestras sociedades, su base productiva, las relaciones entre los diferentes sectores del capital, entre los diferentes sectores de la sociedad, la cultura, la política y la forma en que el Estado se relaciona con el mercado. Y a mí se me hace precisamente que es a partir de eso que habría que evaluar los logros, pero también no tanto los límites, sino más bien lo imposible que algunos de nosotros pensamos podrían haber hecho los gobiernos progresistas. Estoy convencido que a principios de estas décadas, determinados un poco por el repunte económico y por los cambios de alguna manera rápidos que se dieron de 1998 en Venezuela hasta 2005 con Bolivia, realmente desde la izquierda, desde el pensamiento crítico, pensamos que los gobiernos progresistas tenían mano libre para hacer muchas más cosas de lo que realmente podían hacer. Y por otro lado, y eso es más radical y más cuestionable tal vez si quieren, me parece claro también que la izquierda antiautoritaria y anticapitalista, si quieren, pierde la brújula cuando se vuelve Estado. O, desde otra perspectiva, se suicida o autosuicida cuando deja que los gobiernos progresistas le quiten la palabra y la capacidad de acción. En este caso comparto totalmente el diagnóstico de Raúl Sibeki cuando dice hoy en día que utilizar las viejas categorías de cooptación o traición de cuadro de la izquierda para explicar nuestra izquierda desarmada, es como yo la veo hoy en día, y sobre todo las dificultades y la desmovilización que estamos viviendo no nos sirven y necesitamos buscar otros horizontes. Y aquí voy al tercer punto, la geopolítica y la geoeconomía de la integración. A partir de la experiencia de los gobiernos progresistas, yo estoy convencido que dimos un salto en adelante considerando la integración como una especie de deus ex machina para resolver todos nuestros problemas latinoamericanos, hasta volver a las viejas consignas de unidad latinoamericana. ¿Por qué hablo de la integración o de la unidad latinoamericana como de un salto en adelante? Porque creo igualmente que muchos de nosotros, yo primero, cualquier cosa que estoy diciendo siempre me estoy poniendo en la primera fila, posiblemente en la estela de lo que yo he llamado en este artículo el efímero huracán Chávez o el lulo optimismo. A principios de la década pasada le asignamos a la integración metas que no se pueden cumplir bajo las condiciones geopolíticas y geoeconómicas del actual sistema mundial. ¿Qué pasó en efecto? Eso nada más para lo que yo veo como un diagnóstico. Logramos echar al ALCA por la puerta grande
pero regresó por la ventana, o mejor dicho, regresó por diferentes ventanas. Y aquí yo en la mañana acabé de enterarme que el Ecuador firmó el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Y uno se puede imaginar la gente que estaba en la calle contra el TLC hace 10 años, y aquí como si nada. Evidentemente el acuerdo multipartes es la antesala de un tratado de libre comercio, lo que hay que estudiarlo todavía, pero implica la imposibilidad de cuajar un proyecto ampliado de Mercosur, que no tiene nada de emancipatorio, etc. Pero no es el tratado de libre comercio. En este caso, la autocrítica. Yo creo que el importante papel desempeñado por los movimientos sociales cuando hicimos oposición al ALCA, evidentemente no ha sido capaz de trascender el momento de la resistencia para cuajar en una propuesta real y viable de integración alternativa. Más bien, en cambio, la mayoría de los movimientos se concentraron en el diálogo o en las alianzas con los gobiernos progresistas, sobre todo con el gobierno venezolanos, y desde mi perspectiva fracasamos en esbozar una propuesta alternativa porque quedamos atrapados, como siempre, en el viejo dilema entre la autonomía y la cooptación. Entonces, lo que quedó en términos de integración ha sido una agenda neodesarrollista y de modernización que evidentemente han abrazado incluso los más radicales de los gobiernos progresistas. Y ahí lograron de manera muy eficaz quitarnos la palabra acerca de las propuestas que se podían gestar alrededor de cuestiones como el buen vivir, etcétera. Etcétera. Vuelvo al Estado-Nación. Lo que para mí hoy en día definen los horizontes integracionistas de la región tienen que ver con la actitud y las políticas de 3 enormes Estados-naciones y las combinaciones y alianzas con el capital que traen aparejados estas distintas perspectivas. Esos países que marcan hoy en día el compás de la integración latinoamericana para mí son Estados Unidos, Brasil y China. Veamos brevemente por qué. En el caso de Estados Unidos, estoy convencido de que la intervención política directa ha disminuido visiblemente en los últimos años. Esto ha sido un logro notable del nuevo consenso latinoamericano, aunque no tenga nada de revolucionario, como se quiso decir en algún momento. Sin embargo, en contraste con aquellos que observan una falta de interés de los Estados Unidos en la región, pero también con los que están convencidos de que Estados Unidos siguen obsesionados con América Latina, estoy pensando en colegas queridos como Atilio Borón o Anester Ceseña, a mí se me hace que la cuestión es mucho más matizada. Es decir, existe una persistente presión militar, la reactivación de la Cuarta Flota, los ejercicios y fortalecimiento del control militar, la presión hacia el gobierno venezolano, ecuatoriano y sobre todo la balcanización de los territorios ya carcomidos por el tráfico de drogas y de migración desde Colombia, todo Centroamérica y México, ya se lo comieron todos. Son elementos claves al respecto. Y sobre todo la restauración de una diplomacia comercial muy eficaz. Si ustedes se imaginan un mapa, yo siempre hago ver a los estudiantes que existe una línea ininterrumpida de TLC que va desde Canadá hasta la Patagonia chilena, que tiene solo una pequeña interrupción, que es el Ecuador, momentánea. Y todo eso, evidentemente, volviendo otra vez al mapa, es teniendo la mirada puesta, y yo creo también los fusiles, a esta área geoestratégicamente vital, ojo, para el desarrollo capitalista, que es la cuenca amazónica. Entonces, el Pacífico, por un lado, y la cuenca amazónica son los dos puntos de disputa para la que, desde mi perspectiva, será la relación más complicada de los próximos decenios, es decir,
las que se darán entre Brasil y Estados Unidos. Con respecto a Brasil, evidentemente la actitud que las élites políticas, militares y económicas brasileñas, no los movimientos sociales, no los sin tierra, será clave para definir los horizontes de la integración sudamericana. Sin embargo, como sabemos, desde el Ecuador deja muchas perplejidades el proyecto integracionista que puede ofrecer Brasil, sobre todo a los países más pequeños y vulnerables. Me acuerdo una nota de prensa de hace ya un par de años del primer ministro de hidrocarburos de Evo, un viejo nacionalista, Andrés Solís Rada, que precisamente dimitió después de las negociaciones con Petrobras, que dice: el problema de Brasil con respecto a sus vecinos, tal vez con la pequeña excepción de Argentina y de Venezuela, es que les rompe las costillas aunque les quiera abrazar amistosamente. Y eso es un poco el consenso lulo optimista de los últimos decenios, que reactualizó los proyectos de Brasil potencia que vienen directamente desde la dictadura militar. Muchos autores utilizan la imagen de los círculos concéntricos para analizar la proyección brasileña en la región. Y esos círculos concéntricos estarían dados por el primero, el Mercosur, el segundo, UNASUR, y el tercero, la CELAC, que abrazaría un poco toda el área latinoamericana. Evidentemente, en cada uno de esos círculos surgen desequilibrios vistosos, crecientes, en algunos casos enormes, con los países más pequeños. Nuevamente, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador son los casos más representativos. En las clases de los próximos días veremos con algunos detalles esas cuestiones, que son compensados parcialmente a falta de mecanismos de reequilibrio reales, por el papel que evidentemente Brasil jugó para desactivar opciones golpistas o de desorden institucional. Por el otro lado está una relación de Brasil absolutamente positiva con los países que forman la Alianza del Pacífico, que es la nueva frontera de los tratados de libre comercio. Sin embargo, no tienen una visión estratégica común, y una visión extremadamente complicada, por un lado con el enemigo histórico, Argentina, y por el otro lado con la Venezuela de Chávez, hoy de Maduro. En este caso no hay que olvidar, a diferencia de lo que sostienen muchos, que los brasileños siempre sostuvieron, y de manera muy concreta, la Venezuela de Chávez, pero en ningún momento se mostraron contentos de una opción más radical y no complementaria como la del ALBA TCP, y en todo lo que pudieron trataron de desactivar las políticas más radicales en pos de la paz regional y de los negocios, que es el fin último del proyecto Brasil Potencia. Y para terminar, la cuestión de China, que es una incógnita. Todos los gobiernos de la zona, independientemente del color político y de otra variable, hoy en día consideran una prioridad atraer inversión china y multiplicar los lazos comerciales. Es decir, de que no hay diferencia entre extrema derecha, izquierda, es decir, China hace negocios con todos, a diferencia, por ejemplo, de los rusos y de algunos otros países. La cuestión interesante para mí es que varios intelectuales militantes de izquierda abrazan la postura de China como un campeón de la cooperación sur-sur. Sin embargo, con los datos que tenemos a disposición, se van multiplicando visiones más pragmáticas, más realistas, si quieren, que ven precisamente la política del gigante asiático como una diplomacia económica muy pragmática, moderada, que busca la estabilidad, que no quiere irritar a Washington a la hora de intervenir en América Latina,
y en la que la idea de la solidaridad con el tercer mundo es un expediente discursivo o poco más. El elemento clave, yo creo, es que las relaciones de América Latina con China efectivamente están insertas en un triángulo más amplio en el que participan también los Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos y China son dos grandes actores unitarios, América Latina es una constelación de países con grados muy variables de autonomía relativa que con respecto tanto a China como a Estados Unidos no tiene una voz común y una visión estratégica conjunta. Sin embargo, y estoy concluyendo, en el corto plazo el hambre importadora del gigante asiático evidentemente paga altísimos dividendos y garantiza cierto equilibrio del presupuesto. Para mí la correlación directa con la pequeña farra petrolera que estamos viviendo en el Ecuador es absolutamente directa. De hecho, la relación que se ha instaurado con China nos ha salvado literalmente de la crisis global, haciéndonos parecer hasta ese momento que realmente no existe una crisis global. Y cuando uno vuelta la mirada por la esquina se da cuenta que el mundo está en otra situación. La expansión y diversificación de mercados e inversión a mí se me hace que ofrecen más oportunidades y más libertades a los gobiernos progresistas, no a los movimientos sociales, evidentemente, y que se trata de relaciones mucho más equilibradas y respetuosas de la soberanía de los Estados-nación hasta el momento, para volver al tema. Sin embargo, confiar a ello el futuro de América Latina, evidentemente para mí es un espejismo o un boleto de sola ida que nos condena inevitablemente en el siglo XXI a otros 100 años de soledad. Muchas gracias.